misión carismática al mundo, donde los milagros son realidad. ¿Qué tal si usted bendice al que está al lado? Bendígalo, dígale: te bendigo. Dígale: te amo en Cristo Jesús, te quiero mucho. Dígale: no me importa tu cara, me importa tu corazón. Dígale al que está al lado: te perdono la cara, porque lo que amo de ti es el corazón. Dígale al que está al lado y bendígalo. Dígale: te bendigo por estar aquí. Desátele cosas buenas al que está al lado. Dígale: te bendigo por estar aquí. Creo en el nombre de Jesús que Dios hoy algo va a hacer en tu vida. Vamos, bendígalo. Hemos perdido la buena costumbre de bendecir. Dígale: que el Señor te sane, que el Señor te prospere, que el Señor dirija tus caminos, que tu familia sea bendecida, protegida, guardada, porque eres mi hermano en Cristo, porque eres mi compañero de milicia. Te y desato bendiciones sobre ti. Así es que se bendice a un hermano, así es que se bendice a la persona que tenemos al lado. ¿Listos? Qué bueno. Acompáñame por favor a esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón hace ya algún tiempo, no muy lejano, y nació de algo donde tuve la oportunidad de estar y me generó mucho impacto, la verdad. Pocas cosas suelen impactarme a un nivel profundo. No soy como muy fácil de convencer. Eso le da mucho mérito a mi esposa. Pero estuve allí, me quedé asombrado. Y en este evento donde estuve, la persona que hizo este evento estaba dando una conferencia. Le estoy hablando de un evento macro a nivel internacional. Y cuando esta persona estaba haciendo su disertación, dice: la idea de este evento tiene que ser todo lo que hagamos y lo que hemos hecho aquí tiene que tener una intención. Y tiene que generar capacidad de asombro. Esa era la meta y la visión de ellos. Dije: wow, Dios, el mundo, las personas seculares se preocupan por tener capacidad de asombro. Y empieza a mi mente, a mi corazón, una cantidad de cosas después de esos días. Le cuento algo personal que no salga de estas 400, 500 personas que hay aquí. Dios, cuando me da algo, eso es como si me sembrara una cosita allí. Y empieza a inquietarme y a ponerme cosas y yo me vuelvo persistente hasta que le doy. Y ha pasado mucho en estas palabras, y con esta palabra después de ese evento me empezó. Y llegamos a esto. Tome nota, los que tomen nota, los que no, si tienen muy buena memoria, ojalá, pero le pido a Dios que esto que vamos a ver hoy, por su gracia y su misericordia, porque es Él, solamente Él, quede improntado en su corazón para que su vida cambie. ¿Qué es capacidad? Ya vamos a ir a la palabra. Es la cualidad de ser apto para realizar una acción determinada. Eso es capacidad. Tener la cualidad de realizar una acción determinada. Eso es estar capacitado. Estas maderas están capacitadas para resistir el peso de este gordito, ¿sí? Las sillas están capacitadas para resistir el peso. Usted está capacitado para ejercer cierto tipo de cosas. O sea que tiene, ¿sí?, esa cualidad de ser apto. Eso es capacidad. Ahora, palabra asombro. El asombro es la sensación que experimentamos ante algo inmenso que desafía nuestra comprensión del mundo. El asombro es esa sensación que desafía la comprensión natural que tenemos del mundo. Hay asombro cuando algo no es normal. Hay asombro cuando algo no es natural. Permítame hacer mucho énfasis en esto, porque es necesario que esto quede muy claro por el tema que Dios nos va a permitir desarrollar. El asombro es esa sensación, ¿sí?, que me permite, ¿sí?, ver algo inmenso dentro de lo normal. Cuando algo es anormal, cuando tengo esa sensación de que wow, esto no es normal, ahí hay asombro. Tiene sinónimos: admiración, maravilla, fascinación, deslumbramiento. Todo eso son sinónimos, pero el significado es el mismo. Cuando usted admira a alguien, es porque esa persona te asombra, no es una persona normal. O usted admira a todo el mundo. No admiramos a todo el mundo, porque todo el mundo, ¿sí?, es común. Admiramos lo que no nos parece común. Nos asombramos de lo que nos saca de esa realidad. Eso causa asombro. Y hay dos tipos de asombro: el asombro positivo y el asombro negativo. Yo puedo generar un asombro positivo, ahorita lo vamos a ver, o puedo asombrar de manera negativa.
Oiga, me quedo asombrado de la manera de mentir de esa persona. Oiga, pero es que yo nunca había visto una persona tan mentirosa. ¿Asombro positivo o negativo? Oiga, yo nunca había visto una persona con tanta fe, tan bien puesta en su sitio, impecable en todas sus cosas. Ese Milton es tremendo, ¿no? ¿Asombro qué? Sí, podemos asombrar de dos maneras. Y vamos a ver el modelo ideal, quien tuvo la máxima capacidad de asombro. Acompáñenme a Mateo, por favor. Mateo capítulo 13, versículo 53. Vamos al 54, veámoslo desde el 53. Mateo 13. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos. De tal manera que sé que... Y maravillaban es sinónimo de ¿qué? Si usted lo busca en otras versiones, en 2, 3 versiones más, va a encontrar la palabra asombro. Dice que Jesús fue allí y les enseñaba lo que hablaba, les causaba terror. Dice, les causaba miedo, les causaba duda. ¿Qué les causaba? O sea, ya sabemos que es asombro. Es esa sensación de experimentar algo que no es natural. Permite captar algo, te saca de la lógica del mundo. De tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Lo que hablaba maravillaba, lo que salía de él asombraba, lo que expresaba dejaba a la gente. Con sus palabras tenía capacidad de asombro. ¿Asombro negativo o positivo? No hay nadie, nunca va a existir, solo él con la capacidad de asombro. Sus palabras, dice que dejaban a la gente, maravillaba, asombraba, lo que les enseñaba, tan solo con hablar. Y usted asombra positivamente cuando lo que hace es que bueno o malo. Vamos a mirar primero las cualidades de Jesús, en la manera que tenía esa capacidad de asombro, de sacarte de lo natural, de sacarte de cómo ves el mundo y elevarte a algo sobrenatural y tener una dimensión diferente. Dice que iba a la sinagoga de ellos, o sea que estaban acostumbrados a escuchar palabra, a escuchar personas que conocían la palabra, a escuchar escribas, a escuchar personas que les hablaban, pero ya era algo normal. Pero dice que cuando él vino, lo que él hablaba hacía que la gente ¿qué? Se asombrara, estuviera maravilloso. O sea que Jesús tenía capacidad de asombro en la manera en que hablaba. Mateo 8:23, por favor. Retroceda un poquito en las hojas de la Biblia. Mateo 8:23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Y los hombres qué? O sea que quedaron ¿qué? Diciendo: ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Créame que yo estoy en Pance. Alguien llega y se pone a orar y Pance empieza, en lugar de bajar, a subir. Pues cualquiera se asombra. Lo que Jesús hacía, no solo sus palabras asombraban, sino sus hechos, sus obras. Lo que hacía, una capacidad de asombro tremenda. Con lo que hablaba, pero también con lo que... Yo quiero que usted sueñe. Mire, ¿sabe qué pasa? Porque a veces no entendemos la Biblia. A veces hay que cerrar los ojos y decirle al Señor: quiero vivir ese momento. Y usted se imagina a Jesús con una almohada del Nacional aquí. Claro, Jesús tiene buen gusto. Entonces, bueno, vamos a darles el beneplácito con una cobija del Cali y con unas chanclitas del América, pero sin el diablo, solo con el lugar del diablo una B. Listo, ahí. Y él durmiendo así relajado, ¿no? Digamos que se había acabado de comer una cajita de lechona y decía Tolima ahí en la parte de arriba. Y los discípulos desesperados: ¡ay, Señor! Granizo, los truenos, morimos. Pedro diciéndole a Juan: hermano, confiésese. Judas contando ya las cosas para devolver lo que se había robado. Y azarados. Y Jesús dormido. Imaginen por un momento
y bajan todos azarados. Oiga, hermano, la situación que estamos y usted durmiendo, maestro. Como dirían por allá en el distrito 9, ¿qué es lo que somos? ¿Y sabe qué les dice Jesús? Tranquilo, hey, ¿qué es lo que pasa? No, que el viento, las tormentas, nos hundimos. Viento, en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo, como sea. Y ellos ver esa calma, y ellos ver que sube una grada, 2 gradas, 3 gradas, se para ahí en el barco a la orilla, le dice a los vientos: no más, se me calman, te me calmas. ¿Cómo quedaron los discípulos? De la autoridad, del poder, de sus hechos. Dice que quedaron maravillados, asombrados con lo que hablaba. ¿Y asombrado con qué? Estamos claros, vamos bien para poder entender lo que Dios nos quiere decir hoy. Excelente, sencillo, ya sabemos que es capacidad, ya sabemos que hay asombro, ya sabemos que hay un asombro positivo y podemos generar también asombro negativo. Ya vimos ejemplos, ya vimos que el mayor portador de capacidad de asombro es y será Jesús, con lo que hablaba y con lo que hacía. ¿Y por qué es importante la capacidad de asombro? ¿Por qué Milton nos está hablando de eso? ¿Por qué será que Dios nos lleva a hablar de eso hoy? Es importante la capacidad de asombro, señores. Juan capítulo 2, versículo 11. Juan capítulo 2, versículo 11. Ahora mire el que esté al lado. Si quiere, dele la mano. Dígale: ¿y sabe qué pasó? Sus discípulos creyeron en él. Dígale: ¿por qué es importante tener capacidad de asombro positiva? Porque la capacidad de asombro positiva jala, arrastra. No dice que era por la esencia que lo siguieron. Dice que una vez vieron toda esa cantidad de cosas que hacía, de cómo el hombre hablaba, de que lo que hacía era glorioso, era poderoso. Cuando usted cree en algo es porque antes no. Cuando finalmente usted dice: no, ahora yo sí creo que eso es porque antes en usted había duda. No sé si a usted les ha pasado o si solamente yo soy tan pecador de que me haya pasado eso. Que usted conoce a alguien y todo el mundo, varias personas le hablan bien de esa persona. Dicen: no, es un trabajador tremendo, es una trabajadora tremenda, Milton, sí. Sí, a mí me parece que es. Usted dice: no, yo como que no creo mucho, yo no sé, por ahí me está vendiendo humo. Y se da la oportunidad de que usted conozca a esa persona. Y Dios pone la oportunidad de que incluso trabajes con esa persona. Y empiezas a saber lo que habla, empieza a saber lo que hace, y empieza a saber que sus palabras tienen mérito y que sus hechos son positivos, buenos, ejemplares. Tan pronto tenemos esa realidad cerca de nosotros, ¿qué sucede? ¿Qué se acaba? Entonces, si vuelven y nos preguntan: ¿qué opinas de esta persona? ¿Crees que es buen trabajador? ¿Usted qué va a decir? Claro, sí creo. La capacidad de asombro quita la duda, por eso es importante. La capacidad de asombro arrastra. Por eso la Biblia dice: y sus discípulos creyeron en él. Tranquilo que los estoy mimando. Acompáñenme a Mateo 9:6, por favor. Mateo capítulo 9, versículo 6. Le traen un paralítico a Jesús, un paralítico que en un día que no era, que no se podía sanar, un paralítico de toda la vida. Jesús lo sana, lo critican. Apunte esto: cuando hay capacidad de asombro, solo hay 2 caminos, no hay punto medio. ¿De dónde saca usted, Milton? Eso está en la Biblia. Está en la Biblia, usted lo va a ver por cosas que he vivido y me ha tocado tratar en otras cosas. Y la vida es esta: cuando hay capacidad de asombro positivo, solo usted va a encontrar 2 tipos de personas: las que se van a maravillar, las que se van a alegrar, y las que te van a envidiar o se van a enojar. La capacidad de asombro en algunas personas no va a ser bien recibida. Te van a señalar, te van a criticar. Ellos ven que levanta un paralítico de toda la vida, un hombre que había estado en esa miseria, en una cama. El hombre no podía ir donde él quería, tenía que esperar que alguien se apiadara de él. Si quiere ir al baño tenía que pedir ayuda, no podía trabajar. Una vida difícil, una vida terriblemente triste y dolorosa. Y Jesús hace un hecho glorioso, que es darle la sanidad. Y ellos, en lugar de admirarse, cuando ven la capacidad de asombro, ¿sabe qué hacen? Lo critican. Pero es que hoy no es el día de sanar.
pero es que no es el horario, pero es que la alabanza no es muy buena, pero es que allá la iglesia la dirige una pastora, pero es que Milton está muy gordo, eso es que no ayuna. Se escucha de todo en la viña del Señor, porque la gente no vive mirando lo glorioso. La gente no valora la capacidad de asombro que hay en otras personas. Sí, todavía no tenemos un auditorio. Sí, tal vez no tenemos los instrumentos de última tecnología. Sí, tal vez las sillas no son abollonadas, pero Dios ha desatado su gloria y ha permitido que veamos milagros, prodigios y maravillas en esta casa. Yo no soy el más teólogo, el más hermenéutico. Yo no me las pico de que sé de qué zapato va a usar el anticristo, ¿no? Tal vez algunas personas digan, pero sí sé que muchas veces Dios nos ha permitido, por medio de Él en su misericordia, ser el canal para que Él genere su gloria, sane, un consejo oportuno. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando hay esa capacidad de asombro, a veces la gente no se alegra. ¿Qué tendría que estar haciendo esta gente? Yo me pondría feliz. Ese vecino que usted por toda la casa ha visto cojo por su cuadra, y un día alguien ora por él y usted lo ve saltando, gritando, ¿qué hace usted? ¿Qué hace Mercedes? ¿Se pone a saltar con él? No, porque usted salta siempre. Que se pone a saltar con él, dice Mercedes. Yo me alegraría, le daría gloria a Dios. Pero entiendan que muchas veces eso no se va a generar. No le sucedió a Jesús, que era el máximo exponente de la capacidad de asombro. Ahora nosotros, si le pasó a él, ¿cuánto más a nosotros? Entonces hay que estar preparado, ¿listo? Además dice en Mateo 9:6, dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo, ¿qué? Duro. ¿Y la gente al verlo, qué? Y maravilloso es sinónimo de ¿qué? Bueno, se maravillaron, se asombraron. Pero ¿qué pasó luego? Se maravilló, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. La capacidad de asombro hace glorificar a Dios. La capacidad de asombro anima, motiva, inspira a los demás a glorificar a Dios. Usted puede tener las dudas que quiera con la iglesia, con su líder, porque en la universidad le han enseñado cosas, porque usted tal vez tiene inteligencia crítica, porque su emocionalismo lo ha llevado a dudar por cosas que le hayan pasado. Pero créame que cuando usted ve un milagro, un prodigio, una maravilla, algo sobrenatural, usted y yo no podemos negar que Dios metiendo su mano. Es más, usted y yo sabemos que muchas veces Dios ha puesto su mano de manera sobrenatural en nuestras vidas. Eso inspira al más incrédulo, y eso hace que la gente directamente le dé la gloria a Dios. Permítame usar mi vida como ejemplo, porque no puedo exponer la vida de muchas de personas que hoy ustedes conocen. Entonces voy a usar mi ejemplo, no es que me guste, pero pues había una persona que vivía diagonal de nuestra casa. En ese tiempo, pues mi corte de cabello era muy diferente, ¿sí? Yo realmente tenía, no sé, era muy aleta, ¿sí? Y no solo en mi corte, en mi hablar y en lo que hacía, en mis hechos, mi manera de hablar y en mis hechos. Tanto así, y usted por la cuadra sabe cuando a una persona la empiezan a recoger en varios carros, se arriman así 2, 3 personajes que usted les ve así, Scarface, la cara cortada, que usted sabe que no son monaguillos de la iglesia. Y mis hechos, uno sin Cristo, apático a las cosas de Dios, simpatizante, pero un poquito apático, sobre todo a los pastores. Ay, si ustedes supieran cómo hablaba yo de los pastores, no se imaginan. Y eso había hecho que yo tuviera la capacidad de asombrar negativamente. Pasaron los años y Dios me permite convertirme, me llama, yo acepto su llamado por su misericordia y ya empiezo a dejar de dar lora. 3, 4 meses ya no me ven por la cuadra, ya se acaban los escándalos, las peleas, ya no está llegando gente rara a la cuadra en negocios raros. Y va mi mami y la vecina que vivía diagonal, cuando ella me veía, yo no lo sabía, después vine atarcado y dije, de razón, yo creí que era el sol. Ella decía que cuando ella venía de frente y me veía hacia lo lejos, le producía tanto asombro negativo, miedo, que prefería pasarse de cera. Y una vez va mi mamá
y se la encuentra. Le dice: doña Gloria, venga, le hago una pregunta. ¿Verdad que su hijo se volvió pastor, se volvió cristiano? ¿Verdad que él está yendo a una iglesia? Le dice: sí, por fin Dios ha permitido, yo llevo orando 8 años. ¿Por qué? Le dice: ay, no, porque es que cuando yo veía a su hijo prefería pasarme de cera. Hasta ahí todo normal, que es lo anormal. Un mes después, a la señora que yo había asombrado negativamente, causándole hasta miedo, terror, está tocando la puerta de nuestra casa y le está diciendo a mi mamá: ¿está su hijo? Le dice: sí, él está. Dígale que si puede ir a mi casa a orar por mi hijo, que si puede ir por mi casa a que oremos para darle gloria a Dios y que ore por mi hijo. Esa no es la obra de Milton Garay, esa es la obra del Espíritu Santo, tomando vidas, personas que asombraban negativamente y convirtiéndola en personas con capacidad de asombro positivo para glorificar el nombre de Dios, para que Él muestre su amor por su pueblo. Yo nunca quise esto. Por mí fuera, yo hoy domingo estaba asando carne en un río, pero es Dios el que pone el querer como el hacer. Es Él quien hizo y transformó mi vida de una manera tal que causaba asombro negativo, terror, a una manera positiva. ¿Sabe qué decía la gente? Wow. Por esos tiempos se me arrimó un muchacho, le decíamos cariñosamente, a él se llamaba Ricardo, le decíamos el ojón. Y ese muchacho, si yo tomaba, él tomaba 3 veces más, pero no era un mal muchacho. Me alejé de mis amigos, me alejé de todo. Una mañana, un domingo, yo estoy temprano allí y llega Ricardo en un taxi todo borracho. Teníamos una tienda de tiempo, habíamos dejado de vender cigarrillos, cerveza. Ya Dios nos había metido una limpiada como familia, una cosa espectacular. Y yo veo a Ricardo y llega borracho, amanecido. Le digo: Ricardo, usted sabe que nosotros acá ya no vendemos cerveza, ¿no? Y se pone a llorar y me dice: solo quiero venir a decirte algo, Milton. Yo sé que Dios me va a cambiar en medio de su borrachera. Yo le dije: así va a ser, Ricardo. ¿Sabe qué me dijo? Escuche esto. Esa frase me la llevo para toda la vida. Si Dios te cambió a vos, yo sé que me puede cambiar a mí. Escuche. Escuche, lo que hacemos, lo que dejamos de hacer puede causar un asombro positivo o negativo. Sin yo darme cuenta, Dios me estaba equipando con la capacidad de asombrar para bien. Yo no lo sabía porque me estaba limpiando a mí, era un proceso individual. Pero mientras yo estoy aquí con Dios, Él está haciendo cosas en otras familias. No lo hemos entendido, iglesia. No lo has entendido, papá, no lo has entendido, mamá. Aquí se acabaron los mimos. Préndase duro de la silla. Iglesia, hemos perdido la capacidad de asombro. Como iglesia hemos perdido la capacidad de asombro. Como esposos, como esposas hemos perdido la capacidad de asombros. Como padre, como hijos. ¿Qué hablamos? ¿Qué estamos hablando? ¿Asombra? Lo que sale de nuestra boca hacia nuestros hijos, ¿los asombra o los destruye? Nuestras palabras asombran positivamente o negativamente. Nuestras prédicas asombran. Vamos a dar un tema de célula y dígale a Dios, y esto de hijos de Dios. ¿Te causa algo cuando vas a dar el tema de célula? ¿O simplemente están las 3 señoras y la 4ª dormida ahí? Sí, dimos la célula. Sí, fuiste, lo hiciste, la intención lo tuviste. ¿Pero está pasando algo? Porque es que nos gusta decir que somos imagen y semejanza de Cristo, herederos y coherederos, pero cuando nos conviene. Pero es que una de las cosas de Dios es que Dios es un Dios asombroso, que no trabaja en la lógica, que no trabaja en lo de este mundo. Él trabaja en lo sobrenatural. Los matrimonios perdieron la capacidad de asombro. Acompáñeme, Génesis capítulo 26. Ya me enojé. Génesis capítulo 26, versículos 6 al 8. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él le respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca. Malo ser bonita en ese tiempo, pues ella era de hermoso aspecto. Creo que se llamaba María del Carmen. Rebeca. Estoy sumando puntos. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer.
¿Cómo pues dijiste mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa. Habíamos hablado que el asombro es algo que no es normal, que te da una sensación de decir esto es normal y te llama la atención, causa admiración, te deslumbra. Y este señor había llegado con su perol, había llegado con un peluche. Dice la Biblia que Rebeca era hermosa y en ese tiempo no habían operaciones, o sea que la mujer tenía una belleza hermosa. No sé si como mi esposa, pero hermosa. ¿Listo? Ese almuerzo de hoy va a estar buenísimo. Ponle cuidado. Entonces, venga, Jenny y William, por favor. Vengan ustedes dos acá rápidamente. Si usted y William están allí, usted los ve hablando, hablen normal. No, no la coja, ahí tranquilo. Hablen normal. No, hablen normal, normalcito, no me la toque. Quietico, normal. Hagan de cuenta normal, hablen normal. Pues todos estamos viendo. ¿Eso es normal, sí o no? Dos personas hablando. ¿Ustedes ven algo anormal ahí? Todo está normal. Pero ¿qué asombra a Isaac? Él empieza a ver que la acaricia, pero no de una manera normal. Acaríciela como es su esposa, como usted acaricia a su esposa. Le salió muy natural, ¿no? Dale un fuerte aplauso a Jenny y a William. Ponle cuidado a esto. Escuche esto. En el momento que en el matrimonio se pierde la capacidad de asombro, llega la monotonía, llega el aburrimiento. Isaac acariciaba de una manera tal a Rebeca que el rey se quedó asombrado y dijo, uy, pero así nos acarician los amigos. Esto no es normal. Se quedó asombrado y dijo, ¿cómo que amigos? El ratón del queso, este man me mintió. Se quedó asombrado de las caricias. Su esposa, ¿hace cuánto no asombras a tu pareja? ¿Hace cuánto no hay caricias? ¿Hace cuánto no hay un fin de semana solas? Mandan los hijos donde el abuelo, donde la abuela. Mándelos a un campamento, mándelos a algún lugar. Pero esa capacidad de asombro se ha perdido en los matrimonios. Todo es una rutina. Vea, ahí está la comida, coma. ¿Cómo le fue hoy? Bien, bueno, Dios te bendiga, me voy a dormir. ¿Hace cuánto no asombras? ¿Hace cuánto tu esposo no llega de trabajar y tienes el jugo, el refresco? Dices, venga, le quito los zapatos, las medias. Coma mientras yo le hago un pedicure. Se ríen porque eso no pasa. ¿Sabe por qué se ríen? Porque no es normal. Y es que de eso se trata el asombro. Hacer cosas que no son normales. ¿Usted quiere ver un matrimonio condenado al fracaso? Individuos que pierden la capacidad de asombro en su relación. ¿Hace cuánto no llevas a tu familia a comer? ¿Hace cuánto no sacan tiempo para irse a dar un paseo? La empresa, el trabajo, las obligaciones. Hay gente perdiendo la familia porque le dedican más tiempo al trabajo que a la familia. Trabajas toda la semana y el sábado sale a las 2 y te vas a tomar cerveza con tus compañeros de trabajo. No, pues qué asombroso. O sea, hay asombro, pero ¿qué? Hogares tan tristes que ya hay una rutina y una agenda. ¿Y su esposo dónde está, hermana? No, hoy es sábado, él llega hoy borracho. Y ya mañana él pues pasa a Guayabo, yo voy a la iglesia. Y ya el lunes, Milton, empiezan las peleas porque él se gastó la plata, no hay para la comida, se descompletó la plata de la renta. Y una lavadora que sacamos a crédito, pues también ya se gastó la cuota. Y se acostumbran a tal cosa esos hogares. La capacidad de asombro es nula. ¿Hace cuánto no llega tu esposo y lo recibes maquillada, peinada, con una cena espectacular? ¿Hace cuánto no sorprendes a tu esposa con una prenda? Milton, pero es que yo le compré ropa interior cuando nos casamos. Fue hace 10 años. No, Milton, yo espero Navidad. No hay capacidad de asombro. En Navidad, hasta el que no le gusta la Navidad, regala. ¿Sabe qué me genera capacidad de asombro? Hay un lugar donde a mí casi no me gusta ir a predicar. Mis discípulos lo saben. ¿Cuál es? ¿Cuál? Los velorios y los entierros. Pero voy con gusto. Pero tengo que ser sincero, ¿para qué me engaño? Es de los menos lugares que me gusta ir. ¿Sabe por qué? Porque me asombro negativamente. Me asombra la hipocresía y me asombra la mentira que se ve en esos lugares. Hijos que hicieron sufrir a su mamá toda la vida y cuando está dentro de un ataúd le compran las mejores flores, le llevan serenata y se escapan de tirarse hacia ataúd. ¿Causan asombro? Claro, me causan asombro. Porque nunca tuvieron la capacidad de asombrar positivamente a esa mamá. Pero hoy que está ahí, que ya no hay nada que hacer, se quieren enterrar con ella. ¿Por qué tenemos que esperar fechas especiales para generar capacidad de asombro? Milton, pero yo llevo a mi familia afuera a comer. Y sí, ¿a dónde? No, pues al patio.
al antejardín. Tiempo, hay dinero para todo, menos para asombrar nuestras familias. ¿Cuánto no dejas la cantaleta? Que todo quede en silencio, que no haya cantaleta por la media tirada, por la chancla. Pasa 2 días sin alegar por eso, y usted va a ver que su familia va a decir: wow. ¿Sabe qué pasa? Que nuestra familia nos ve por la mañana salir bonitos, con la aureola aquí, casi levitando para la iglesia, y llegamos a gritar, llegamos a pelear, llegamos a ser egoístas, llegamos a insultar, y sí generamos asombro. Pero ¿sabe qué? Vea, ¿y qué fue que le dieron en esa iglesia? Yo estoy aterrado que es que cristiano. Se ha perdido la capacidad de asombro de nosotros como hijos de Dios. Como líderes hemos perdido la capacidad de asombro. Si nos queda tiempo, hacemos la obra. Si nunca va a haber nada asombroso en eso. ¿Sabe por qué? Porque es que asombrar nos lleva horas de oración. Donde está nuestro tesoro, ahí está. Y usted asombra con cosas. Usted lee la historia de Cristiano Ronaldo y Messi, uno se queda asombrado con la carrera que han hecho. Ronaldo tiene, no sé, como 40 años y sigue haciendo goles. Pero cuando usted lee la vida de ese varón, entrenamiento antes, después de los entrenos, se quedaba de último, se sacrificó, le mermó al trago, superó la pérdida de su padre. Eso es asombroso. Para usted poder asombrar, para que la vida de ese varón asombre, él tuvo que hacer cosas. Hoy no asombramos porque no hacemos cosas. Y el asombro jala. Usted puede dar 1000 cantaletazos en casa. Usted puede saber la Biblia de Génesis, Apocalipsis, venir los domingos a la reunión, levantar las manos, cantar. Pero si sus hechos no tienen capacidad de asombro, no nos vamos a ganar a nadie. Nuestra economía predica, iglesia. ¿Por qué vamos a hablar de transparencia cuando aún le debemos plata a un vecino? ¿Qué asombro estamos? Llegamos a la casa donde nos íbamos a trastear, empezamos a bajar eso, un discípulo amigo, porque tengo discípulos que ya no son discípulos, se han vuelto amigos. Estábamos bajando las cosas y pasa un señor, yo nunca lo había visto, yo no le conocía, ni siquiera era cristiano, ya murió hace poco, hace algunos meses. Un señor de edad, moreno él. Usted sabe que el negro cuando ya está canoso es porque tiene bastante edad. Entonces yo deduje que él ya tenía sus añitos, grande, vigoroso. Yo no lo conocía, nunca lo había tratado. Y ese vecino pasa y se devuelve y toma una isabelina. Y yo me quedo asombrado, entre asombro positivo y negativo. Si me asombro positivo, le doy gloria a Dios. Pero si me asombro negativo, cojo un garrote y le doy, le digo: ¿y este man quién es? Pero entonces me calmo un momento y él coge la isabelina y no sale corriendo, sino que entra a nuestra casa y la descarga, y yo me quedo mirándolo. Vecino, ¿cómo está? Y vuelve y coge otra cosa y nos empieza a ayudar con el trasteo. ¿Sabe qué causó en mí? El asombro que muchas veces como cristianos no causamos, porque nos ven saliendo a la iglesia, pero en nuestras casas hay peleas, alegatos, porque nos quedamos en el Cristo te ama, pero no hay un hecho que glorifique a Dios. Los hechos de Jesús hicieron que los discípulos creyeran. Las palabras de Jesús asombraban tanto que la gente se maravillaba y creía. ¿Hace cuánto no haces algo que maraville en tu casa? Que tus hijos digan: papá, le doy gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en tu vida. Mamá, le doy gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en tu vida. Hijo, ¿hace cuánto no asombras? Que tu madre te digan: hijo, doy gracias a Dios por lo que está haciendo en tu vida, por cómo has enderezado el camino. Hace unos años atrás estábamos en una cena familiar y yo estaba como contentoso, y mi esposa estaba aquí y le empecé a acariciar su mentoncito, y luego la cumbambita, y luego un lunarcito que tiene aquí. Le champé su pico. Todos estaban en la mesa y un pico con freno de aire. ¿Saben cuál es ese? Entonces una prima de mi esposa abre los ojos así como 2 huevos tibios, y yo dije: bueno, ¿qué pasó? Un piquito con freno de aire, ¿eso qué tiene de malo? ¿Y sabe qué dijo? En 2 años que yo los conozco a ustedes, eran como 6, 7 años, nunca los había visto darse un beso. Yo no dije nada, seguí comiendo, pero me fui meditando, porque aunque usted y yo no nos demos cuenta, la gente nos está mirando y mira los más mínimos detalles, y podemos generar asombro positivo o asombro
negativo. Mi pregunta es, ¿qué capacidad de asombro tenemos? ¿Hace cuánto no hay esos momentos que tus hijos te abrazan y te dicen gracias papá? No, es que yo tengo miércoles sintética y viernes y eso no me lo tocan. Por una semana no vaya al fútbol, por una, y usted va a ver lo que va a generar en su familia. El viernes vamos a cine. ¿Cómo, papá? ¿Y usted no juega fútbol? No voy a ir este viernes. Este viernes nos vamos todos a cine. Sus hijos, su esposa se va a quedar asombrado. Suena muy fácil, pero es más complejo de lo que parece. ¿Cómo causo o cómo obtengo la capacidad de asombro? Lucas capítulo 4. Yo sé que no hay mucho aplauso, no sufro de eso, gracias a Dios. Me interesa que se vaya la semilla en su corazón. Si se va bravo conmigo, pues no se enoje conmigo, es Dios. Lucas 4, ve, Lucas capítulo 4 versículo 14. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, 4:14, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Tenía una capacidad de asombro. Pero ¿sabe por qué tenía la capacidad de asombro? Que dice que todos lo glorificaban. Donde iban la gente decía wow. Donde iba la gente se asombraba positivamente. Porque dice que cuando Jesús salió y volvió, no vino con los títulos, no vino con ropa de marca, no vino con la cuenta llena de dinero, no vino lleno de hermenéutica, exégesis, escatología. Eso está bien si lo tenemos, no quiero hacerme malinterpretar. Pero dice que esa capacidad de asombro vino una vez estuvo ¿qué? Una vez estuvo ¿qué? Señor, ¿qué está pasando con la iglesia? ¿Qué está pasando conmigo, papá? Le dije, no asombramos. Una marcha de cristianos, buen volumen de gente, pero tendría que haber 40 veces más lo que hubo porque somos más cristianos. El mundo asombra, sacan ritmos, canciones que envenenan, matan a los muchachos, causan un asombro negativo y arrastran su vida. Un cantante saca con un mensaje bueno, con algo movido, y los religiosos lo critican. Mientras el mundo asombra, nosotros dejamos de asombrar. No les voy a decir el evento donde estuve, pero fue algo brutal. La organización valía un dinero alto la entrada. No podías entrar donde quisieras, ni a la hora que quisieras, cierto tipo de cosas. Y era asombroso cómo esa gente, aún pagando grandes cantidades, para poder ingresar tenía que hacer una fila. Para poder ingresar tenían que haber unos horarios. La organización tenía un orden y todo el mundo lo respetaba. Para mí eso fue asombroso, pero triste. Que ustedes saben que yo dirijo la logística y la seguridad en la iglesia, en los eventos, en esto. Pero queremos sentarnos donde queremos. Queremos entrar a la hora que queremos. Queremos imponer. No se podía entrar al evento sin escarapela. Si a usted le quedó la escarapela, se tenía que devolver por ella. Y se me vino a la mente la cantidad de peleas que en esas puertas hemos tenido. Hay una convención, la manilla, se me quedó la manilla y yo ya pagué y entro. No puedes entrar sin manilla. El mundo asombra con su orden. La iglesia desasombra con su orgullo. Es que yo llevo 30 años en la iglesia. Y hay gente que lleva un mes y es más ordenada, debería darle vergüenza. El mundo está asombrando a nuestros jóvenes. El mundo está asombrando con eventos, con desfiles. Perdimos la capacidad de asombro. ¿Por qué? Porque nos desconectamos de la fuente. Jesús donde iba era glorificado y causaba asombro, que estaba recargado, lleno del Espíritu Santo. En el momento que un matrimonio, en el momento que un ministerio, en el momento que una iglesia, en el momento que una sociedad, un país se desconecta de Dios, pierde la capacidad de asombrar positivamente. Porque para que Jesús asombrara, Él primero dijo, quiero tener capacidad de asombro, y para eso necesito ir y llenarme del Espíritu. ¿Sabes por qué no te han dado el ascenso en tu empresa? Porque tienes las capacidades físicas, emocionales, intelectuales, pero no tienes la carga espiritual que deberías tener. Y entonces peleas con tu jefe. No pelees, no lo vas a asombrar, porque quien produce la capacidad de asombro en nosotros es el Espíritu Santo. Juan 15:5 dice, alejados de Dios. Entonces se pierde la capacidad de asombro cuando nos desconectamos de Dios. Y usted me puede decir, Milton, yo saco a mi familia, Milton, yo sí asombro, Milton, mi empresa va bien. No lo deje de hacer, porque tal vez Dios tiene algo mayor para usted. Si lo está haciendo, duplíquelo, triplíquelo,
Porque Dios siempre, cuando Él ve que administramos bien, que nos metemos con Él, que tenemos una intimidad con Él, una coinonía con Él, nos va a llevar a un nivel mayor. ¿Qué cuesta un helado? ¿Qué necesito para tener capacidad de asombro? Solamente ser lleno del Espíritu Santo. Milton, son 2 niños y mi esposa, son 4. 5 helados de 5,000, son 20,000. Didi, Uber, Way, Pirata, 16, 36,000 pesos. Se sientan en un parque, habla, les dices te amo, te quiero, qué bueno. Muchachos, me alcanzó solo para un helado. Pero eso va a asombrar tu familia. ¿Sabe? Estoy tan agradecido con Dios por las cosas que la iglesia nos ha transmitido en estos tiempos, seminarios, cosas donde nos dicen hagan una cena bonita, pídale perdón a su familia, hagan esto como pareja. Cuando uno lo practica, uno dice wow, era tan sencillo. Perdimos la capacidad de asombro y pasa cuando nos desconectamos de Dios. Romanos 8:13, por favor. ¿Qué se pierde la capacidad de asombro? Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La palabra conforme, escúcheme iglesia, Dios permíteme transmitir esto como debe ser. La palabra conforme quiere decir conformidad. Cuando nos volvemos conformes, conformistas, perdemos la capacidad de asombro. Nos acostumbramos a ver la nevera vacía, nos acostumbramos a ver 3, 4 personas en célula por año. Nos acostumbramos a venir a un culto y que no pase nada. Esta es la casa de Dios y la gloria de Dios se debe desatar porque Él así lo quiere. Hay que seguir orando por milagros, sanidades, que el cáncer se siga secando, que los tumores se sigan deshaciendo. Pero nos conformamos, ya estamos salvos. Esa no es la voluntad de Dios. No, pues ya mi familia está en la iglesia, ya mis hijos están bien. ¿Y su vecino? ¿Y sus parientes? Como nos conformamos, la capacidad de asombro se pierde. Podemos llegar al punto de la mediocridad. ¿Por qué más se pierde la capacidad de asombro positiva? Hebreos 12:15, por favor. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Escuche esto. Empezamos a amar el asombro negativo. Nadie me va a lastimar, yo no voy a olvidar lo que Él me hizo. Mujeres que me escuchan, yo no tengo por qué sujetarme a mi esposo por el solo hecho de que la Biblia lo dice. Cuando yo escucho cosas como esas, me asombro. ¿Sabe qué es lo peor? Que la gente lo habla con ese orgullo, que usted entiende que lo aman, que aman el asombrar negativamente. Vení, vos podés cambiar, es que yo soy así y así me quedo. ¿Cómo se queda usted cuando una persona le responde eso? Usted lo ve en las consejerías. Las personas vienen a pedir consejo y me da risa porque de 100 personas, 80 no van a seguir el consejo y 20 se van a ir enojadas contigo porque no escuchan lo que quieren oír. Entonces uno les dice, mira, haz esto al otro. Sí, y siguen, ¿saben por qué? Porque no queremos tener la capacidad de asombro positivo. Amamos tanto el orgullo, la altivez, las excusas, la arrogancia. Está tan arraigada la capacidad de asombro negativa, oscura en nuestro corazón, que no queremos cambiar. ¿Y sabe qué es lo peligroso de eso? Que contamina a los demás. Dice que esa raíz de amargura no solo la sufre quien la tiene, sino que dice que puede llegar a contaminar a los demás. Jesús roto, burlado, casi desnudo, despedazada su carne, lastimado, traicionado, negado, lavado en sus manos y en sus pies, botando sangre, sufriendo dolores que tal vez si usted y yo nunca suframos en la vida. Hasta el último momento de su muerte asombra. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Varón, ¿y usted por qué es así? No, es que mi esposa me hace esto, entonces yo hago esto. Más le hicieron a Jesús. No, es que yo soy así con mi esposo Milton porque es que él me ha hecho esto, me dijo esto, no me ha cumplido con esto. Y más le hicieron a Jesús. Que tu perdón asombre, que las ganas de salvar los matrimonios asombren, crecimiento del ministerio que Dios te ha dado asombre. Satanás nos ha querido robar la capacidad de asombro, conformándonos con versillas vacías los domingos, conformando con ver nuestros hijos en drogadicción, el alcoholismo. El mundo lo normaliza y la iglesia lo normaliza. Cuando un cristiano pierde el anhelo de tener capacidad de asombro,
está muerto espiritualmente aunque camine. Iglesia, no somos hijos de Dios, somos hijos del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y Él ha dicho que podemos hacer cosas aún mayores a las que Él ha hecho. Póngase en pie, iglesia, por favor. Y quiero leerle esta última parte, aunque no sé leer, se lo voy a explicar. Está en Primera de Reyes, capítulo 13. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 14. ¿Dónde están? ¿Quién sale a hacer las campañas contigo? ¿Quiénes son? Normalmente, ¿quiénes te acompañan? 2, 3 personas que siempre estén. Venga, Harley, por favor. ¿Sabe qué hacen estos muchachos? Algo que no hago yo, que tendré que revisar y estoy tratando de cambiar. Estos muchachos se van los viernes con un letrero. ¿Quieres que ore por ti? Estuvieron en la Loma de la Cruz, en Pance, y han estado ¿en dónde? En el Boulevard del Río. ¿Ustedes saben qué se mueve en el Boulevard del Río? Lo que llaman la calle de la salsa hoy. A eso le decíamos nosotros la calle del pecado. No les quiero andar más porque yo conozco bien ese mundo y yo sé que se mueve ahí. Y ellos se meten ahí. Tiene más presencia. En serio, estos muchachos ahí donde usted los ve, meten con un letrerito sencillo. Se meten a invadir un lugar que Satanás ha tomado para él. Yo creo que ninguno de ustedes tiene título de teología, ¿cierto que no? Usted es experta en hermenéutica, en escatología. ¿Usted sabe cuánto va a causar el anticristo? ¿Cuánto calza? Sencillo. Van y oran por él y la gente se les arrima. ¿Sabe mí eso qué causa? Pero no me puedo quedar en el asombro. Tengo que hacer algo. Gracias, muchachos. Un aplauso para Dios por la vida de ellos. Visión carismática al mundo, donde los milagros